Hola a todos. Hola a todos y bienvenidos. Bueno, ya tenemos terminada nuestra fragua. La hemos pintado un poquito. Yo creo que ha quedado bastante chula y funcional, que es lo que nos interesa. Tenemos los accesorios y tal y cual, preparada para funcionar. Pero, como ya he repetido en varias ocasiones, a mí lo que me frena son las chispas a la hora de cortar con la radial, de golpear algún hierro en el yunque, etcétera, porque saltan para todos los lados, porque hay muchísimos rincones aquí, muchísimos, demasiados. Así que hay que ponerle remedio a eso. Yo no, porque no te deja trabajar a gusto, no te deja vivir. El saber que las chispas se pueden quedar por ahí encendidas quemando algo en algún rincón o eso, bueno, no hace falta recordar que yo trabajo en la bordilla de mi casa y no me gustaría que saliera ardiendo. Así que hay que ponerle solución al problema de las chispas. Las chispas se tienen que quedar localizadas en una zona y en la zona que yo esté. No por ahí escondidas, provocando algún accidente. Así que es lo que vamos a hacer. Vamos a delimitar una zona, para saber que las tengo controladas las chispas. Y es lo que vamos a hacer hoy. Un biombo. Así que vamos a empezar a hacer listoncitos, más o menos como este. Más o menos como este. Listoncitos que tengan, por ejemplo, 3 centímetros, 3 por 2. Tengo unas tablas por ahí que eran de unos palés para reciclar. La pasaremos por la sierra, luego las pasaremos por el cepillo, etcétera, etcétera. Y vamos a hacer un biombo. Un biombo que luego, esta va a ser la estructura con listoncitos, va a ser la estructura de madera. Con listones vamos a hacer la estructura de madera y después para la zona interior, como si dijéramos, para cerrar, para hacer la pantalla, lo más normal sería poner una tela. Lo más normal sería poner una tela. Si esta es la zona, como si dijéramos, de lo que va a ser la pantalla del biombo, aquí en medio iría una tela. Pero yo no voy a poner la tela, porque primero tendría que salir a comprarla, gastándome la pasta. Y la tela, pues imaginaros que con las chispas, pues me parece que poco remedio iba a ser. Poco remedio iba a ser el poner una tela. Tendría que una lona o una cosa así, no me serviría para parar las chispas. Necesitaría algo. Algo como, pues qué sé yo, una plancha metálica. Una plancha metálica bien de aluminio para que pesara muy poquito, porque lo suyo es que sea ligero, claro. Esto no va a ser un biombo para separar ambientes en un restaurante, no hace falta que sea preciosa, muy decorativa y tal, lo que hace falta es que sea funcional. Así que, ¿cómo le voy a cerrar los huecos de aquí en medio? Pues reciclando, tirando de imaginación con cartones de leche. Porque recordemos que los cartones de leche, por el interior, de leche o de zumo, o los bricks en general, por dentro es aluminio. Por dentro es aluminio. Así que me va a salir una pantalla uniendo cartoncitos de estos, me va a salir una pantalla poniendo la parte interior donde golpeen las chispas, que es aluminio, me va a aguantar perfectamente las chispas. Muy ligerito, porque esto no pesa nada. Una vez vacío vamos a hacer la pantalla con esto, unidos entre sí. Son muy ligeritos, me van a aguantar perfectamente las chispas. Y bueno, pues eso, además de que reciclamos, más barato, me va a doler poco el bolsillo. Así que venga, vamos con ello, no me enrollo más. Empezamos cortando listoncitos de madera, que hay que hacer unos pocos, por cierto. Lo primero, lógicamente, para poder pasar las tablas por la sierra y que nos salgan a la misma medida, pues vamos a sujetar con una reglita, un trozo de madera, un listón que esté bien recto, para que, paralelo al disco, le sujetamos con unos gatitos, y vamos pasando la madera por aquí para que nos salgan los listones. En este caso hemos seleccionado a 3 centímetros. De la regla al disco medimos aquí, medimos en el otro lado, medimos en los dos lados, aquí y aquí al inicio, para que nos salgan los listones de 3 centímetros. Sujetamos con unos gatos y venga, al lío. Comprobamos el primero, por si hubiera alguna variación, pero lo normal es que salgan a 3 centímetros y luego ya todos igual.
Bueno, yo he calculado la zona a cubrir unos 3 metros aproximadamente, así que pues tengo que hacer 20 listoncitos. 20 listoncitos de 3×2, ya los tengo hechos ahí. Por supuesto, los retalitos que nos van saliendo, que siempre nos sale alguno defectuoso, por la razón que sea, pues claro, estamos trabajando con maderas recicladas y te quedan puntas astilladas, bueno, terminales de la madera, los cortes que siempre los podremos utilizar luego para quemarlos en el fuego, pero bueno, si nos sirve para sacar ahora un listoncito, porque tendremos que sacar luego listoncitos pequeños para estos grandes que he enseñado antes, serían para los verticales, y necesitaríamos hacer por cada pieza, necesitaríamos 2 verticales y 2 horizontales más pequeños. Luego diré las medidas, pero bueno, que lo podemos aprovechar. Bueno, hemos visto la sierra, pues ahora nos toca el cepillo. El cepillo o garlopa o llámale como quieras. Cepillo eléctrico, le vamos a pasar comiendo lo mínimo, vamos a regular el cepillo, que para eso tiene la ruedita esta aquí, vamos a regular en altura. No necesitamos poner la guía porque para esto, bueno, pues tenemos superficie más que suficiente para que nos pase por el listón sin salirnos, y no tenemos que respetar medidas ni nada, así que no necesitamos poner la guía. Bueno, pues regulamos al mínimo, yo que sé, que coma un par de milímetros, en cada pasada, y bueno, pues luego si tenemos que repetir la pasada o le queremos dar más profundidad, pues pero yo creo que casi es mejor darle 2 pasadas, que coma mucha profundidad, porque no es un cepillo muy profesional, así que digamos, oye, y nos hace muy buen trabajo, así que no le vamos a obligar a que coma ahí medio centímetro o 1 centímetro de golpe que está sufriendo la máquina. Le damos ahí 2 milímetros o 3, y si hay que darle 2 pasadas, pues se le dan 2 pasadas. Venga, vamos a repasar todos los listoncitos, porque nos tienen que quedar como este. Nos tiene que quedar un poco acabado. Creo que se ve la diferencia entre uno y otro, ¿no? Este sería el basto y este es el que tenemos ya pasado por el cepillo. Bueno, pues todos los tenemos que dejar así, como si fuera madera nueva. Lo único que hacemos es lavarle un poquito la cara, y venga. Bueno, antes de meterlo en la pieza que hemos cortado a la medida, probamos en un retalito que tengamos por ahí que no nos vaya a servir, probamos la profundidad, porque si lo metemos directamente a la pieza que queremos, que hemos hecho, probamos en otra pieza, que vemos que la profundidad es la que estamos buscando. Vemos que la profundidad es la que estamos buscando. Lo justo para que nos lave un poquito la cara de la madera. Bueno, pues eso. Ahora ya vamos con la pieza que estábamos trabajando. Con quitarle ahí un lamido, lo justo para que nos deje la madera saneada. Que nos la deje un poco curiosa, pues si la queremos pintar luego, pues es suficiente. Todas las maderas, todos los listoncitos que hemos hecho, los hemos pasado por el cepillo. Empezamos a montar. Bueno, vamos a ver. Para empezar a montar lo que va a ser la estructura del biombo, necesitamos saber la medida de... Vamos a ver, que ponga la cámara aquí para que me vea yo y así sé lo que estoy diciendo. Necesitamos una medida, porque como hay... Vamos a ver si lo puedo enseñar. Hay unos cartones, lo que vamos a utilizar para reciclarlos. Hay unos cartones que son más grandes que otros, bien en leche o bien en zumos que vayamos a utilizar. Así que vamos a coger una medida del pequeño, que va a ser la medida que nos va a valer más o menos para todos. Vamos a coger una medida de un pequeño, vamos a hacer una plantilla que vamos a respetar hasta el final, para que nos salgan todas las medidas iguales, y con esa medida vamos a empezar a montar nuestro biombo. Va a ser un biombo salvachispas,
pero el que se lo quiera currar un poquito con tela o con lo que sea, depende de un separador de ambientes o depende de lo que vaya a hacer con él. Yo en mi caso, pues es para para que las chispas no anden por la guardilla desperdigada, para tenerlas un poquito controladas. Así que vamos a hacer una plantilla, vamos a cuadrar un poquito esta pieza del cartón abierto y con esta plantilla pues empezaremos a hacer todas las demás piezas, quiero decir. Otra cosa que no he dicho, vamos a utilizar una escuadra para hacer un poquito una plantilla un poquito curiosa, siguiendo un criterio y que nos salga un poquito. Va a ser mejor luego a la hora de montarlo en lo que es la estructura de madera, que nos cuadre un poquito la plantilla, va a ser mucho más fácil para trabajar luego. Lo que os quería decir, los cartones de leche cuando los guardéis, aclararlos un poco con agua, no dejéis leche dentro, ni abiertos, ni cerrados con el tapón. No dejéis leche dentro porque por poquito que sea, luego huele a mil demonios. Así que los aclaráis con un poquito de agua o los vais abriendo y dejándolos lavaditos, plegados, que ocupan además muchísimo menos espacio porque es una simple hoja que ir guardando todos los botes o sea, tal cual, con su tamaño así, para que me entendáis. Esto ocupa muchísimo espacio, así que los abrís, los plegáis como si fueran láminas, después de limpiarlos un poquito, y es muchísimo más fácil de apilar y de guardar, hasta el momento que lo vayamos a utilizar. Bueno, pues ya tenemos la plantilla. A mí me ha salido de 18 centímetros de ancho por 27 de largo. Así que ahora lo único que tendríamos que hacer sería limpiarla un poquito y esta la vamos a respetar hasta el final. La vamos a respetar hasta el final. Sabemos que es la plantilla maestra y por esta vamos a cortar todas ya. Vamos a guardar para que no se nos pierda. Y ya podemos empezar a cortar todas las plantillas que vamos a utilizar para empezar a montar lo que es el bastidor de... Luego, para unir una a otra, lo que tendremos que hacer para unir una pieza a otra y que se nos vea luego por detrás, pues oye, si lo quieres pintar, lo pinta. Quieres dejar la publicidad, la dejas, que a lo mejor alguien te da dinerito por hacer publicidad, cosa que dudo, pero bueno, lo puedes hacer o pintarlo como te dé la gana. Bueno, a lo que iba yo. Para unir las piezas vamos a utilizar esta cinta, es cinta metálica, como no es que sea barata, no es que la regalen, pero tampoco es muy cara. Y entre una pieza y otra, yo creo que esta, si la corto por la mitad, me saldría, en vez de utilizar lo que es la tira entera, porque nos haría falta mucha cinta, para no gastar tanta y que nos salga un poquito más económico, ya que estamos puestos a reciclar y tal, pues la cortamos por la mitad. La cortamos por la mitad a lo largo, y sacamos dos tiras. Y para unir una pieza con otra, con una pieza de, si tiene esta, vamos a poner que tiene 5,5, pues que sean a 2,7 por ejemplo, y tirar de 2,7 sería más o menos esto, a ojo de buen cubero, sería más o menos eso. Bueno, pues yo creo que con este ancho nos sobra para unirlas, incluso menos también, pero bueno, menos ya sería un poquito andar con la miseria. Pero con 2,5 centímetros, 2,7 nos sobraría para unir y nos quedaría fuerte. Lo podemos dar por un lado nada más, por el lado del aluminio, o por los dos lados, por el lado de detrás. También lo podemos hacer, si no tienes cinta metálica, con cinta de carrocero, de esta de cinta de carrocero o cinta de pintor. Pero bueno, lo pongo en lo del aluminio porque nos queda más o menos del mismo color, es resistente a las chispas y además pega muy bien. Pero bueno, luego ya cada uno que lo haga como le dé la gana. Venga, empezamos a montar la estructura. Como ya tenemos lo que va a ser la plantilla, ya sabemos el ancho que vamos a utilizar. Yo lo voy a hacer a este ancho, que nos quede más o menos la plantilla, que nos venga al... Vamos a ver si se puede ver con un poquito de detalle. A ver si lo puedo poner para que se vea con un poquito de detalle. Lo voy a poner más o menos a media madera. Si tiene 3 centímetros, si tiene 3 centímetros, lo que es el listón, a 1,5, que nos quede por aquí, a 1,5 más o menos
lo que va a ser nuestro aislante o el recubrimiento que le vamos a dar al biombo, o bueno, llámalo como quieras. O cristales, que cristales no son, con lo cual no se le podría llamar cristales, le vamos a llamar recubrimiento que le vamos a dar a cada, o el laminado que le vamos a dar a cada pieza. Lo ponemos a 1,5 y después lo puedes, volvemos a la misma, lo puedes pegar con el pegamento que quieras o lo puedes grapar. Mi intención es graparlo y después luego por encima le puedes poner un listoncito, que ya lo veremos más adelante. Le puedes poner un listoncito a modo decorativo para tapar el grapado, o una cinta de tela, etcétera. Bueno, como ya tenemos la plantilla a la medida, que yo me enrollo hablando y no voy a lo que nos interesa en realidad. Hemos dicho que le íbamos a poner a 1,5 cm, centrado en el listón, si tiene 3, a 1,5 cm, y como ya tenemos esa medida, que lo necesitamos además para saber la medida del listón que vamos a poner aquí para hacer el bastidor, con lo cual sería a 24. Vamos a ver si se me sujeta aquí. Más vale medir 2 veces y cortar solo una que cortar y que luego no salga mal. Así que vamos a cuadrarlo un poquito. Ahí sería más o menos. Medimos el ancho, la separación que tenemos aquí entre listón y listón. Ahí que estaría centrado, 24, sí. Vale, pues a 24 van a tener que ir los listones, que van a ser, estos serían los largos, los verticales, puesto de pie, y estos serían los horizontales, la separación, para que se nos vaya formando la estructura. Así que 2 por cada uno. 2 largos y 2 cortos de 24. El alto, pues el alto, oye, la disponibilidad que tengas de madera, luego si no tendrás que unirlo, o dependiendo de la altura. Yo estoy un poquito limitado con la altura, así que en principio los voy a hacer de 1,34 de alto. Después si tengo que suplementar un poquito, pues ya lo haré. Bueno, vamos con esto, vamos haciendo piezas de 24 centímetros. Yo en mi caso, no lo he dicho antes, estábamos hablando de montar la estructura, pero estaba haciendo los listoncitos, que me adelanto a los acontecimientos. Lo vamos a poner así, vamos a ver que se vea bien, ahí más o menos. Ahí se ve, ¿no? Sí, vale. Pondremos un poquito luego a escuadra, por supuesto. Lo bien hecho bien parece. Y lo que iba a decir, vamos a ver, el metro, la distancia, desde donde va a ir el listón de montaje de la estructura al suelo, esa, yo por ejemplo no quiero dejar muchos huecos, así que lo que voy a hacer es ponerle al mínimo. Le voy a dejar por ejemplo 2 centímetros, le voy a dejar por ejemplo 2 centímetros y va que chuta. Estas van a ser por ejemplo las patas, como si dijéramos, que van a apoyar en el suelo. Estas son las patas que van a apoyar en el suelo. Yo le voy a dejar esta distancia. Le podía dejar menos, le podía dejar 1 centímetro o incluso nada, dejarlo pegado completamente a ras del suelo. Pero bueno, tampoco es eso. Me interesa, pues oye, que quepa por ahí un poquito una aspiradora o etcétera, que ventile un poquito. Tampoco lo vamos a hermetizar. Así que con 2 centímetros que le voy a dejar yo. Luego vosotros, dependiendo si lo vais a hacer para que lo queráis, pues ya lo podéis dejar por ejemplo a 7 centímetros, a 5, o bueno, yo creo que, vamos a ver, que 7 centímetros pues sería una buena distancia. Pero bueno, yo en mi caso no, yo en mi caso lo voy a dejar a 2, que creo que está bien. No me interesa, estamos haciendo el bombo para evitar que las chispas salgan desperdigadas. No le voy a dejar ahora muy levantado del suelo para que se me cuelen, reboten y se me cuelen por el suelo a cualquier sitio. Así que con 2 va a ser más que suficiente. Bueno, otra cosa, la unión la voy a hacer la más simple. No me voy a complicar la vida, no voy a hacer cajas ni a media madera ni nada de nada. Voy a ir a lo fácil. Incluso más fácil seguramente sería hacer un taladro pasante. Haces un taladro pasante al listón largo, le echas un poquito de cola de carpintero, y le metes un tornillo de rosca madera, por ejemplo, como este, le haces un tornillo pasante, la avellanas un poquito por el lado donde va a ir la cabeza para que quede un poco embutida y sería suficiente.
se aguantaría perfectamente, porque entre la unión de la cola y el tornillo quedaría fuerte. Pero como tengo aquí un montón de espigones de madera, pues lo que voy a hacer va a ser, tiene el espigón, no sé cómo se llamará por ahí, pero vamos, que es una piecita de madera, y en este caso tiene 3 centímetros me parece, 2,5, no llega. Los tiene de diferentes tamaños y gruesos. Yo lo que voy a hacer va a ser hacer un taladro, tanto a uno como a otro, respetando la profundidad para que me quede dividido el espigón, para que me entre la mitad en un lado y la mitad en otro. El grueso en este caso que voy a utilizar, vamos a ver, tengo el calibre por aquí. El grueso en este caso es de 8, el grueso es de 8 milímetros, de 8, de 10, pero bueno, de 8, yo tengo de 8, pues 8 voy a utilizar. Voy a hacer el taladro ahí, que nos entre, por ejemplo, 1,5 cm o centímetro con algo, centímetro con 2 a cada lado, con su broca correspondiente, una broca de 8, le echamos un poquito de cola, claca, claca y Santas Pascuas. No me voy a complicar más la vida, porque para lo que va a ser, no voy a hacer uniones de caja, ni a media madera, ni Cristo que lo fundo. Así me sobra, porque peso no va a soportar ninguno, es simplemente para dividir espacios. Así que vamos con el montaje. Regular la profundidad en el... Vamos a ver. Regular la profundidad del taquito en el taladro de columna es muy fácil, porque lo único que tenemos que hacer es ajustar las tuerquecitas que tiene aquí de tope. Con la flecha que nos marca aquí la medida que queremos, vamos bajando las tuerquitas y ajustamos ahí, y es muy fácil ajustarlo, la profundidad que queremos darle en el listón. ¿Que no tenemos el taladro de columna? Bueno, pues si no tenemos el taladro de columna, entonces lo que vamos a hacer es, a la broca del taladro, el que vayamos a utilizar, lo que vamos a hacer es, vamos a ver, la mitad del... A ver, que no me veo... Ahí. La mitad del taco más o menos, a ojímetro, es esta... Más o menos la mitad del taco, pues calculamos aquí cuál va a ser la mitad del taco y lo señalizamos con un poquito de cinta. Vamos a ver, ahí más o menos, un poquito menos. Vamos a ver. Vale, pues ahí lo tendríamos. Le damos un par de vueltas de cinta aislante y ya tendríamos el tope de profundidad. Hay topes de profundidad, que son piecitas metálicas que se ponen en la broca, se aprieta con un tornillito. O sea, en ferretería las podéis encontrar, pero vamos, que así también nos vale perfectamente. Y ya tendríamos marcado solamente cuando lleguemos a la cinta aislante, ya hemos llegado a la profundidad que andamos buscando, dejamos de taladrar, suficiente. Una vez que tenemos ya colocados los espigones, hemos hecho el taladro y hemos colocado los espigones en los extremos, también tenemos hecho el taladro en el listón que vamos a poner de soporte, encolamos un poquito que nos va a ayudar, sin pasarse tampoco, que nos va a ayudar a sujetar una vez que haya tirado la cola. Nos va a ayudar a unir la pieza, le damos unos golpecitos. Vamos a ver, porque no tengo mucho espacio, así que... Vale, y una vez que esté unido, vamos a ver si lo puedo poner para que se vea. Pues lo único que tenemos que hacer es dejarlo secar, evidentemente. Vamos a ponerlo ahí un poquito a escuadra y lo dejamos secar. Ponemos el otro de la parte de arriba y lo dejamos, pues qué sé yo, media hora, una hora, o si puede ser hasta mañana mejor.